caudal cristalinas son. Hay un lugar que está preparado, cantando alabanzas al Señor me recibirán. Hay un lugar más allá del sol, cruzando las nubes y la constelación, donde Cristo reina, nadie se envejeció. Hay un lugar donde no hay dolor, todo es alegría y está el Creador, recibiendo alabanzas que dicen santo, santo es Dios. Hay un lugar que está preparado para aquellos que han confesado al Hijo de Dios. Si así no fuera, Él no lo hubiera dicho. En casa de mi Padre una morada hay, esperando por ti. Hay un lugar más allá del sol, cruzando las nubes y la constelación, donde Cristo reina, nadie se envejeció. Hay un lugar donde no hay dolor, todo es alegría y está el Creador, recibiendo alabanzas que dicen santo, santo es Dios. Hay un lugar más allá del sol, cruzando las nubes y la constelación, donde Cristo reina, nadie se envejeció. Hay un lugar donde no hay dolor, todo es alegría y está el Creador, recibiendo alabanzas que dicen santo, santo es Dios. Hola, hola, muy buenos días, estimados, estimadas. Qué gusto que estén aquí en esta sintonía de Radio Canal Palabra Viva, con la voz de la hermana Ingrid Angélica Liduvina. Que el Señor les bendiga en esta mañana. A todos mis hermanos que nos escuchan en los diferentes países, sean ustedes muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti y para mí, para que le bendigamos su nombre, para que nos gocemos en su presencia, para que andemos en plenitud de gozo, para que andemos en novedad de vida. ¡Oh, qué hermoso! Novedad de vida. Siempre tenemos algo nuevo que agradecer al Señor, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Bendito es el Señor. Bien, mis hermanos, ¿vamos a lo que nos convoca? Claro que sí. Ahí estaba una alabanza que declara, que exalta la santidad de nuestro Dios, de nuestro hermano Juanito Ministerio. Muy bien. Nos inclinamos para darle gracias a nuestro Señor ahí en su hogar, en su oficina, donde usted se encuentre, con la debida reverencia que nuestro Rey de Reyes se merece. Y nosotros, como sus servidores, nos inclinamos para darle gracias. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mundo y de los que en él habitan. Nos inclinamos ante tu presencia, te damos muchas gracias por tus muchas misericordias, porque nos has colmado de favores y de misericordia. Gracias por esa bendición, mi Señor. Gracias porque nos has dado un día más de bendición para despertar, para levantarnos. Gracias por todas las bendiciones que nos diste los días pasados.
Gracias por la respuesta a las oraciones que estamos elevando ante ti, mi Señor. Muchas gracias, pero hay muchas más. También te damos gracias, Señor, porque nos has dado el pan en nuestra mesa, el techo donde nos cobijamos, el calzado en nuestros pies. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición que es una añadidura por el hecho de buscarte, de servirte. Bendito es tu nombre. Te damos gracias por la sanidad, por tu consuelo divino, por tu respuesta. Bendito es Dios para siempre. En esta hora, Señor, yo también, aparte de agradecerle, quiero pedirle que en su gran amor y misericordia, le quiero pedir por aquellos que están hospitalizados, aquellos que van a ser intervenidos en operación, Señor. Muchos se van a operar, unos con problemas cardiovasculares, niños con problemas cardiovasculares, otros, Señor Jesús, con cáncer, Señor Jesús, cáncer a la sangre, leucemia, otros con enfermedades, Señor Jesús, al páncreas, otros con problemas, Señor Jesús, de hernias. Señor bendito, ¿qué impide que usted declare sanidad sobre esos cuerpos? Tú eres poderoso del sueño de la noche de extirpar esas hernias. Tú eres poderoso, Señor, de decir la palabra solamente y podemos ser sanos. Pero también sé que eres poderoso de dirigir las manos de los médicos para que todo salga perfecto, todo salga bien. Señor bendito, gracias te doy porque tu misericordia se renueva cada mañana. En una oportunidad, mi Señor, visitando los hospitales, uno de los médicos que nos hacía una charla de preparación un día dijo que lo que más le gustaba era operar a los cristianos evangélicos, porque una que se recuperaban tan luego y otra que ocupaban menos anestesia. Qué bendito saber esto. Y no era necesario estar una semana hospitalizado, a veces solo un día, como a mí me pasó, solo un día de hospitalización. Y a este médico un día en una charla nos decía que le encantaba operar a los cristianos evangélicos. ¿Y a qué se debía eso? A la fe en el poderoso nombre de Dios, a la fe en que Dios usará las manos de esos médicos, a la fe en que todo será dirigido. Bendito es Dios por eso y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, también porque mis hermanos que están trabajando sean guardados, sean protegidos, los que van en dirección a sus trabajos, otros que van, Señor Jesús, en locomoción colectiva, sean guardados, librados de accidentes, de peligros. Aquellos que ya están instalados tengan un día maravilloso, un día de victoria, un día, Señor Jesús, de bendición. Aquel que va a hacer algún trámite, va a cerrar algún negocio, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia para tomar la mejor decisión y dirígele los trámites. Bendito es Dios para siempre. Te damos gracias por esta bendición, mi Señor. Te lo pedimos todo, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. También rogamos, Señor, por aquellos que van a dar su examen de título. Se me estaba olvidando, mis hermanas. Amén, claro que sí. Bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 18. Le daremos lectura a 2 versículos. Lucas capítulo 18, le daremos lectura al versículo 7 y al versículo 8. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. En esa comunión le daré lectura. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Padre, he dado lectura a tu palabra. Necesitamos de ella que usted nos hable. La sola lectura ya nos está hablando, pero necesitamos profundizar un poquito más en ella. Y yo pido de tu gracia,
que coloques esas palabras de virtud, coloques esas palabras de vida en mi boca para hacer de bendición a tus hijos que están oyendo y permíteme ser un canal de bendición para aquellos, Señor Jesús, que están muy necesitados y que necesitan una palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ¿les parece? Vamos a un tema musical y luego estamos de regreso para reflexionar un momentito en la palabra del Señor. Cuántas cosas he tenido que aprender de ti. Aun cuando estás en silencio, te aprendí a oír. Sé que cuando enmudeces, preparando estás un milagro para mí. Aprendí a no temer cuando hay que enfrentar el conflicto más difícil, si a mi lado vas. Y aunque a veces necesito verte operar, tranquilidad me da, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, te puedo alcanzar, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, te puedo alcanzar, tu infinito amor llenó mi interior y tu sola presencia estalló en mi corazón. Eres tan impredecible, majestuoso Dios, dueño de toda la gloria, de todo el honor. Y tu amor inexorable, nadie lo midió, tú eres eterno Dios, eterno Dios. Aprendí a no temer cuando hay que enfrentar el conflicto más difícil, si a mi lado vas. Y aunque a veces necesito verte operar, tu invisibilidad tranquilidad me da, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, te puedo alcanzar, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo,
estalló mi corazón. Inexplicable Dios, siendo más que el mar, siendo más que el cielo, te puedo alcanzar. Inexplicable Dios, siendo más que el mar, siendo más que el cielo, te puedo alcanzar. Tu infinito amor llenó mi interior y tu sola presencia estalló mi corazón. Bien, que me gusta esta alabanza, inexplicable Dios, inexorable su amor. La vez pasada les expliqué qué significaba esa palabra, que tiene dos significados, que no se puede evitar, no se puede eludir, no se puede detener el inexorable amor de Dios. Como así también significa alguien que no se deja ablandar, convencer, alguien que no se deja ablandar ante los ruegos, ante las súplicas, ¿ya? Por lo general, los jueces son así. No sé, un juez trata de ser inexorable muchas veces, no se compadece ante las súplicas. Sin embargo, el amor de Dios no se puede evitar, no se puede eludir, ¿ya? Qué hermosa letra, a mí me identifica mucho esta letra, es como que yo lo cantara con todo mi corazón. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a meditar un momentito en la palabra poderosa del Señor. Una palabra de fortaleza, hermanos. Una palabra de fortaleza para aquel que lo ve todo perdido, para aquel que no ve esperanza, para aquel que piensa que ya no va a haber justicia, que se cansó de orar. Aquí vemos a una viuda que se presenta ante un juez injusto, un hombre que no temía a Dios, ni siquiera se regía por las leyes de la Biblia o de la Torá en aquel tiempo, y nuestro Salvador hace un ejemplo de la viuda y el juez injusto. Y la pregunta es, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas injusticias se cometen en este mundo. Muchas injusticias, muchas veces no somos oídos, pero hay que insistir. Pero las plantas del Señor, si queremos que alguien nos haga justicia, primero orando y luego yendo allá donde hay que ir a hablar. Siempre estas cosas así, cuando uno se siente injustamente tratado, agredido, o que las cosas están ocurriendo a favor de otra persona e injustamente hacia nosotros, hay que llevarlo a la oración. Fíjese que en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña por precepto, como por ejemplo que la oración abarca muchos temas diferentes. Y vemos que Abraham, por ejemplo, oró para que Dios hiciera de Ismael su heredero, pero no le fue respondido eso, porque Dios estaba valiendo de otro hijo. Era el hijo de la esclava. Hay en Génesis 17, 18. Oró también Abraham para que Dios tuviera piedad de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, no salvó la ciudad, salvó a uno solo, porque esa era su voluntad.
Aquí les quiero llevar a todos estos pasajes del Antiguo Testamento, mis hermanos, hasta llegar a Jesús, para que ustedes vayan viendo que aunque hagamos oraciones, no todas son la voluntad de Dios de respondernos a favor de lo que pedimos. Y eso entra la madurez. Eso tenemos que tenerlo claro, todos los cristianos, que muchas veces hacemos oraciones por alguien o por algo que queremos que suceda, pero no está en la voluntad de Dios. ¿Ya? Y sin embargo, aquí Abraham oró por Sodoma y Gomorra y sin embargo la ciudad fue destruida. Oró para que sanara a Abimelech. Cuando Abimelech se fijó en su esposa Sara, Dios oró por él y Dios le escuchó. David oró por la recuperación de su pequeño hijo. Cuando adulteró con Betsabé, Betsabé tuvo un hijo y el hijo estaba enfermo. Y él oró para que Dios en su amante misericordia lo sanara. Sin embargo, murió. Y él hizo ayuno, hizo cilicio, oró. Pero como era hijo concebido fuera del matrimonio, Dios destinó llevárselo al cielo. Y eso lo llevó a un arrepentimiento genuino y profundo a David. Luego después le dio un hijo que fue Salomón. Y vemos también Elías oró para que resucitara de los muertos el hijo de una viuda. Y Eliseo hizo lo mismo por el hijo de una sunamita, en 2 de Reyes 4:33. Cuando Elías oró para que el Señor resucitara de los muertos al hijo de una viuda, eso está en 1 de Reyes 17. Ahí lee ese capítulo, le doy esa tarea, mi estimado, mi estimada. Job oró para que Dios perdonara a sus amigos, que deberían haberle ido a consolar. Sin embargo, fueron a puro criticarle y a condenarle. Qué cuidado hay que tener cuando uno se presenta como una persona que quiere apoyar, que quiere ayudar, que quiere consolar. Le fueron hostigosos, fueron hirientes con Job. Y Dios vio todo eso, porque qué calamidad más grande vivió Job. Y ahí habían unos amigos criticándolo, a lo mejor no le diste tu pan al hambriento o no ayudaste a la viuda, algo te está pasando, por eso que te está ocurriendo todo esto, y todos tus hijos muertos, tu mujer te dejó, te dijo que maldijeras a tu Dios y que te murieras, y más llegan los amigos a tirarle más barro encima, como se dice. Y sin embargo Dios escuchó todas estas conversaciones, fíjese, y después le encontró pecado en ellos y tuvo que Job hacer sacrificios para intercesión por él, por sus amigos, y orar por ellos. Uno solo habló a favor de Job. Moisés oró para que Dios tuviera piedad de Aarón, para que sanara a María de la lepra cuando María murmuró de Moisés y le dijo, ¿acaso Dios habla solamente por Moisés? Murmuró de su propio hermano, que era el líder del pueblo de Israel, perdón. Moisés también, Aarón también murmuró. Y aquí tuvo que orar Moisés en intercesión por ellos. 7 días le costó a María, hermana de Moisés y de Aarón, la detención en el desierto. Tuvo que ser apartada de la congregación por ese pecado, hasta que se recuperó y volvió a la congregación. Cuidado con la murmuración. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Usted analícese con la inteligencia que Dios le ha dado. ¿En qué punto usted está fallando que su oración no es escuchada? No todo lo que pedimos es voluntad de Dios.
Y a veces hay que mirarse hacia adentro. ¿En qué estamos fallando? Y aquí Moisés oró para que Dios tuviera piedad de Aarón y sanara a María. Oró para que quitara las plagas de los egipcios, fíjese. Dios le hacía profetizar plagas y luego tenía que orar para que Dios las quitara. El Antiguo Testamento registra todas las oraciones ofrecidas por la nación de Israel como un todo, hechas por David en los Salmos. Muchas veces en Segunda de Samuel también hay muchas oraciones hechas por el rey David. El profeta Daniel intercedió por su pueblo. Ezequiel, Esdras, Ezequías, Josué, Moisés por el pueblo de Israel, Nehemías, Samuel, Salomón cuando se bendijo, cuando se inauguró el templo, y oró por el pueblo también. Y también personas comunes y corrientes, individuos, llevaron sus peticiones personales a Dios. Por ejemplo, Abraham oró para que Dios le diera un heredero. Su siervo oró para que Dios le concediera éxito en la misión que le encomendó a Abraham de buscar esposa para su hijo Isaac. Oró. Hermanos, queridos, joven, señorita que me escucha, ora para que Dios te dé un esposo. No elijas con la vista de tus ojos, porque veráslo por fuera. En cambio, Dios conoce el corazón. Pídele a Dios un esposo, una esposa, para que sean felices, para que Dios los una, Dios los bendiga. Recuerden que las iglesias bendicen los matrimonios, el que casa es el civil. Entonces, ¿qué pasa cuando el joven, la señorita, escoge por su propia vista? No puede ir a reclamarle a Dios como es su esposa, porque usted la eligió. En cambio, si el Señor la da, usted le puede reclamar al Señor y decir, Señor, mira a mi esposa, mira a mi esposo como es, mira estas actitudes tan feas, mira su carácter. Señor, tú la puedes cambiar. Usted puede ir con libertad a presentarse al Señor porque Él se la dio. Él se la dio. Y el Señor produce cambios, produce transformaciones. Pero ¿qué pasa cuando usted escoge con sus propios ojos? Algunos están pololeando, están de novio, se han besado, todo, y luego después le dicen, vamos a orar al Señor si es su voluntad. Graso error. Primero se depende del Señor. Antiguamente, las mujeres se casaban con velos blancos en la cara. Eso significaba que nunca había sido tocada ni siquiera con un beso, y el traje era blanco también. Pero cuando se ha pololeado antes, no se pueden casar con velo porque ya se han besado. Yo por lo menos me besé con mi esposo antes de casarme varias veces, entonces no me pude casar con velo blanco tapándome la cara. Pero hay lugares en donde conservan toda esa pureza y recién se besan ante el altar. Y algunos ni siquiera la boca, la frente, y después viene todo lo demás. Dios nos ayude. Entonces aquí Abraham le encomendó a uno de sus siervos ir a buscar la esposa de su parentela para Isaac. Y este siervo oró para que Dios le concediera éxito en su misión, para hallar a la mujer idónea, a la mujer que era para Isaac. Luego, cuando se la trae de regreso, Isaac se enamoró a primera vista. Esto está en Génesis capítulo 24. Job oró para que Dios lo libertara de la mano de Esaú, su hermano. Génesis 32. Moisés oró para que encontrar favor ante los ojos de Dios. En Ezequiel 33. Y para que le revelara su gloria divina. Éxodo 33, 12, 13 y 18. Ana oró pidiendo un hijo. En 1 Samuel 1:10, al igual que hicieron los hijos de Coré. Ezequías oró para que Dios le protegiera y le diera más vida. Dios, en su voluntad, le concedió esa petición.
Jonás oró para que Dios no permitiera que se ahogara. Imagínense que él estando dentro del vientre del pez, allá se arrepintió por haber desobedecido y desde el fondo del vientre del gran pez clamó a Dios y Dios le escuchó y el pez lo vomitó y tuvo que entregar la profecía contra Nínive. ¿Qué más? En Segunda de Crónicas 33 está toda esa historia para que usted la lea. Segunda de Crónicas 33, la historia del rey Manasés, que fue el padre de Ezequías. Fíjese que Ezequías no fue un mal rey. No fue un mal rey, fíjese. A veces los reyes eran buenos y los hijos malos. A veces los hijos buenos y los reyes malos, o sea, sus padres. Y ahora el Nuevo Testamento registra las oraciones, montones de oraciones por las necesidades de los individuos. Por ejemplo, Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, por la fe de Pedro, cuando le dijo que el diablo lo iba a zarandear, pero yo he rogado a ti al Padre para que tu fe no falle. Eso está en Lucas 22, 32. Oró también allí en la cruz para que Dios perdonara a quienes le habían crucificado. Les dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Esa es una oración. Oró por los niños que le llevaron para que los bendijera. En Mateo 19, 13. El apóstol Pablo oró por Filemón, por Timoteo, por el padre de Publio, en Hechos 28, 8. Por la salvación de Israel, eso está en Romanos 10. Filemón oró para que Pablo fuera liberado de la cárcel. La iglesia, eso está en Filemón 22. La iglesia primitiva oró por la liberación de Pedro de la cárcel, en Hechos 12, eso ocurrió. Pedro oró para que Dios resucitara de los muertos a Dorcas. Eso está en Hechos 9. Juan oró por la salud de Gayo. Y las diversas iglesias a las que Pablo servía oraban por él, para que predicara con denuedo, con valentía, para que le fuera abriendo caminos al Señor a donde llegara con el Evangelio. Todas las escrituras nos ordenan orar por los gobernantes civiles. Primera de Timoteo 2:2. Por todos los creyentes, Efesios 6:18, y por los pecadores perdidos en general, incluso aquellos que persiguen a los creyentes. Sin embargo, hay un elemento que a menudo se pasa por alto, es orar para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el apóstol Pablo, más bien el apóstol Juan, en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, suplicó que oráramos para que el Señor Jesús volviera pronto. Es una oración que todos los creyentes debiéramos hacer. Tal oración es el tema de la parábola de nuestro Señor, que se podría examinar bajo 4 encabezados. Por ejemplo, este pasaje de la viuda y el juez injusto. Aquí hay una ilustración, hay una intención, hay una interpretación y hay una investigación. La ilustración dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni le adoraba. Y en aquella misma ciudad donde estaba este juez que no temía a Dios ni le adoraba, ni respetaba a hombre alguno, estaba una viuda. Esa es como la ilustración. Una ciudad ficticia porque era una historia dicha por nuestro Salvador, y él hace toda esta ilustración. Luego viene la representación, que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Muchas veces en la literatura antigua, para describir a la persona, podía ser la más perversa y rebelde
o podía ser la mejor y la más sabia. O era muy malos, eran los extremos, inmoral, totalmente sin compasión, o era una persona llena de compasión o una persona con moralidad. Entonces ahí está la representación. Ahora bien, la interpretación está en el versículo que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Yo cuando medité este pasaje dije, wow, fuerte, nunca uno se detiene con tanto detalle hasta cuando lo estudia. Y desglosarlo de esta manera es muy nutritivo para el alma. La intención de este hombre de quererle hacer justicia a esta mujer antes que le colmara la paciencia es significativa, porque dice: esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces tuvo la intención de hacerle justicia, de escucharla, de hacer caso de su caso. Investiga de qué se trata el problema que tiene esta mujer. Entonces, ahora está la pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Claro que sí. En el Antiguo Testamento se enseñó que las viudas debían ser tratadas con justicia y misericordia. En Éxodo 22:2. Se prohíbe afligir a una viuda. En Isaías 1:23. En Jeremías 7:6. Mientras que en Deuteronomio ordena tratarlas de forma justa. Dios instruyó a su pueblo: amparad, que significa defender, pelear por la viuda. En Deuteronomio 10:18 expresa que Dios hace justicia a la viuda. En los Salmos 68:5 y 146 también habla de la viuda. Era terrible en aquel tiempo ser viuda, hermanos. Ahora las leyes amparan a la gente viuda. Si el esposo trabajó, le queda un sueldo a la viuda. Antes eran terriblemente desamparadas y Dios mandaba por su palabra a cuidarlas, ampararlas, defenderlas, hacerle justicia. ¿Cuánto más nosotros como cristianos? Y dice también en Deuteronomio 27:19: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. En aquel tiempo no había derecho ni para los extranjeros y Dios tenía cuidado de los extranjeros. Fíjese, hoy en día en todos los países hay leyes que protegen a los extranjeros, que protegen a las viudas, que protegen a los huérfanos. Pero antes no era así. Ahora, las leyes están extremadamente a favor de los extranjeros y muchas veces los que vivimos en el mismo país somos descuidados, entre paréntesis. Pero esas injusticias Dios las está viendo. Y aquí una mujer viuda que Dios ve esta mujer que fue no sé cuántas veces donde el juez injusto a pedirle justicia. ¿Cuánto más nuestro Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha? Dios nos ayude, mis hermanas, porque la intención de esta parábola que nuestro Señor Jesús la refirió fue con la intención de que oráramos siempre y no desmayar. Esa es la intención de este pasaje. Que
nos ha ilustrado, que tiene intención, tiene interpretación, investigación. No dejar de orar. Hermanos queridos, la única forma de tú desahogar tu frustración, tu pena, tu preocupación, tu estrés, es orando. Cuando aprendas a descansar en el Señor en la oración, entonces encontrarás paz en tu alma. Pero cuando te llevas todo el trabajo, toda la preocupación, sin traer esa carga a las plantas del Señor, déjame decirte que te agobiarás, te enfermarás, porque te costará elevar tu ruego al cielo, porque el peso lo llevarás tú, y el Señor dice: echa sobre mí tu carga. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. No desmayemos en la oración. Esa fue la intención de que Dios, nuestro Salvador, enseñó esta parábola. La intención era de que no dejáramos de insistir, de orar, siempre esperando en la voluntad del Señor. Hay que tener cuidado, como les explicaba la otra vez, cuál era la oración correcta. Muchas veces pedimos cosas para gastar en nuestros deleites. Pedimos mal para nuestros caprichos. Muchas veces hay personas que dicen: Señor, mira, mi marido es un borracho, llévatelo. Quieren que Dios se los mate. En vez de cambiar sus vidas, en vez de transformarlas, llevan años orando y algunos piden eso. Cuidado, porque esas oraciones no son escuchadas. Jamás Dios va a querer que un alma se pierda. A veces te deja esa prueba para que tú intercedas, para que tú ruegues. Y aquí está: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Esa es la interpretación de todo este relato. Yo no lo quise leer completo, me fui a ese versículo que les di lectura. Y ahora viene una pregunta que hace nuestro Salvador, como una pregunta investigativa, para que tú y yo nos preguntemos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús concluyó esta sección haciendo esta reflexiva pregunta. Cuando Él regrese, ¿encontrará a alguien orando con ahínco, con fidelidad, por la segunda venida del Señor? ¿O nos hemos enfocado solo a pedir cosas terrenales? Recuerde que estar en Cristo es tener una vida espiritual. Primero hay que buscar las cosas del reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. Debemos desear la venida del Señor. Y hay muchos cristianos que dicen: no, que todavía no, porque no se ha salvado mi hermano, mi papá, mi hermana, mi tía, mi primo. Bueno, ¿y usted está orando para que esos almas se salven? Sí, oro, pero una vez al mes. No, hermano, con ahínco tiene que ser, con fidelidad, no desmayar, no dejar de orar. Y muchos obstáculos se te van a poner, que vas a tener que hacer trámites justo a la hora de oración, que se te va a turbar, que de repente vas a discutir, que de repente se te va a olvidar, que de repente te va a llegar visita, una serie de torpezas, de torpedos para que se te trunque ese momento grato de comunión con el Padre. Y es ahí donde tú tienes que luchar a cumplir con eso. Mínimo 3 veces en el día. Hermano, no se vaya sin orar. No se vaya a sus trabajos sin orar. Si va a hacer un trámite en el centro de la ciudad, no vaya sin orar. No se acueste sin orar. Siempre les digo, las pesadillas que se tienen en las noches, a veces, muchas veces son porque no se ora, porque no se le entrega a Dios lo que se vio en el día, lo que se escuchó en el día, porque esas cosas que llevan a las plantas del Señor, porque esas quedan en el subconsciente.
Y se toma de eso el enemigo para atacarnos con espíritus de lujuria, de lascivia, de adulterio, de muchas otras cosas, hermanos. Cuando el enemigo te ataca, es en dos situaciones bien claras. Cuando uno le hable portal a la carne, a la concupiscencia, el enemigo se toma de eso para tentarte y atacarte. O si no, cuando tú eres una persona de oración, tú le estás provocando intranquilidad, estás provocando remesón al mundo de las tinieblas. Entonces más te ataca el diablo, más te ataca el enemigo, porque estás siendo poderoso en la oración, porque tu oración está causando efecto. No te intimides ante eso, porque más luchas vas a tener para que tú desistas de orar, porque tu oración está teniendo efecto. Por eso que el enemigo te ataca, por eso que te impide que tú ores, por eso que impide que tú te levantes, por eso que quiere que tú duermas y sientas cansancio, flojera, sueño. Pero cuando tú empiezas a tener poder en la oración, cuando tú empiezas a interceder, cuando tú empiezas a clamar y el enemigo se incomoda porque tu oración está teniendo efecto. Alabado sea Dios. Bendito su nombre. Porque así lo he visto, lo he vivido y lo estoy viviendo. Cuando uno empieza a buscar al Señor, se te presentan muchas luchas carnales, espirituales, del mundo. Y empiezan a atacarte para que tú dejes de hacer eso. Pero bendito es cuando se logra vencer. Pero qué pena cuando te gana el enemigo la carne. Cuando comprendí que cuando uno mueve a doblegar esta carne a las cosas del espíritu, el mundo de las tinieblas empieza a tener remesón, empieza a incomodarse porque tu oración está traspasando los cielos. Porque está siendo escuchado y viene la respuesta. Por lo tanto, no te intimides, sigue haciéndolo. Hermano, levántate a orar. Hermana, ora en las mañanas por tus hijos. Hermano, ora a las 3 de la tarde. Hermano, ora en la noche. ¿Qué te impide 10 minutos, 5 minutos? Deberíamos estar todo el día orando en nuestra mente, haciendo las cosas, lavando la loza, haciendo el aseo. No necesariamente arrodillándonos. En cualquier momento, dice el apóstol Pablo, ruego a todos los hermanos que oréis en todo lugar, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vas a tener victoria, pero también luchas. Y ese precio muchos cristianos no lo quieren pagar. No, les da miedo las pesadillas, les da miedo los demonios. Ustedes no saben lo que he visto. Y muchas veces eso te intimida para que tú no sigas en esa oración eficaz que estás teniendo. Y te intimida el diablo. Pero el Señor te dé fuerza y valor para vencer el mundo de las tinieblas. El Señor reprenda las obras de las tinieblas y derribe todo muro de tiniebla, derribe toda tiniebla sea disipada con la luz de Cristo. Tómate del Señor, estamos en tiempos difíciles, hermano, y lo único que nos va a restar es orar, orar, orar. Si un juez injusto le hizo justicia a una mujer que fue cargante, perseverante, ¿cuánto más nuestro Dios si rogamos por nuestro país, si rogamos por nuestra familia, por los no convertidos, por los perdidos? Orar para que el Señor venga pronto. Arregla tu vida, arréglate con tu adversario. Y ora por el que te odia, ora por el que se levantó contra ti, pero no pidas venganza sobre ellos y que los destruya, no. Ora por las autoridades de eminencia. Nuestro país está en un hilo de una nueva leyes, de una nueva carta magna que se quiere hacer.
va a ser en contra, tal vez, de nuestros principios, como ya se está gestando. Y te quedarás tranquilo sin orar, sin levantar vallado, y no te pondrás en la brecha a orar por tu país, hermano. Oremos por Latinoamérica. Oremos por los países que no conocen al Señor, donde se prohíbe el Evangelio. Ese es tu deber y el mío. ¿Hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta investigativa que hace nuestro Señor. Yo siempre le pido, Señor, ayúdame a ser perseverante hasta el final, que me halles haciendo así. Dentro de todas tus flaquezas y debilidades, estimado, estimada, tómate del Señor. Búscala en oración. Solo a través de la oración y de la palabra podrás ser perfeccionado. Antes no. Con tu fuerza no se puede. ¿Quién puede añadirle un codo más de estatura a su porte? No. ¿Quién puede hacerse rico y tener todos los bienes que necesita, que desea, si no está Dios con él? En vano vela la guardia. En vano te acuestas tarde de madrugada y te levantas temprano madrugando. En vano te acuestas tan tarde, todo eso, si Dios no está en el asunto. 6 días trabajarás y el 7º se lo dedicarás al Señor. ¿Te has propuesto dedicarle el 7º día al Señor? No, todo es trabajar. Pero no le dedicas el día orando en la mañana, no haces un culto familiar con tus hijos, no participas de las escuelas dominicales online, si es que en tu iglesia la hacen online, no haces nada, puro flojear o trabajar en otra cosa aparte. Y tu espíritu gime por las cosas de Dios. Mis hermanos, Dios escucha todas las oraciones, pero responde al que es perseverante, responde al que está dentro de la voluntad de Dios. Solo queremos bienestar terrenal, salud, comida, vestuario y que nos vaya bien. ¿Y tu espíritu? ¿Tu fe? Busca el rostro del Señor. Dios te bendiga. Padre, hemos reflexionado en tu palabra. Te pido bendición para cada uno de los oyentes. Señor, pon espíritu de oración en tu pueblo, ese gemir, pon ese, Señor, esa necesidad de buscarte en la intimidad. Pon, Señor Jesús, esa hambre de ti, de comer de tu palabra, de nutrirse y de orar. Señor, si hay muchos de tus hijos clamando por sanidad, clamando por misericordia, por justicia, yo sé que tú has escuchado, pero estamos esperando en tu respuesta. Mas sea hecha tu voluntad. Todos aquellos que han pedido la oración por sanidad, tú eres poderoso de sanarles, mas sea hecha tu voluntad. Haz que esto los lleve a la oración genuina delante de ti. Y aquellos que están pidiendo la oración porque están en su examen de título, si se han confiado en ti, si han estudiado lo que deben estudiar y más se apoyan en ti, tú los ayudarás. Así también aquellos, Señor, que están con tremendos problemas económicos, tú sacas de donde hay para poner donde no hay. Bendito es tu nombre. Te damos gracias por esta bendición, Señor. Bendecido sea tu nombre para siempre. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Aviva tu fe y comienza a ver lo que contigo haré. Pues se activa el poder cuando puedes creer en lo que no puedes ver. Es mi gracia y poder que no conoce